chistoso, porque en Chile, en realidad Chile es un mosaico de gente que viene de todos los lados, de todo el mundo. Pero entre la palestinidad y la chilenidad, quisiera que nos hable un poquito de eso, porque en realidad en Chile mucha gente te dice, yo soy chileno de origen italiano, de origen francés, de origen croata, claro, alemán. La gente siempre dice chileno de origen, ¿no? Es una manera de presentarse. ¿Por qué es tan difícil? ¿Hay algo más complicado para el palestino o es esa misma pertenencia de origen? ¿Eres chilestina o eres palestina de Chile? Bueno, yo creo que los que hemos nacido en Chile y hemos sido criados, como yo digo en el libro, como chilenos comunes y corrientes, declaramos un origen palestino, pero la comunidad es tan grande y es tan afiatada, ¿no? Es tan familiar, que esa comunidad también se autodenomina chilestina, para dar cuenta precisamente de que es más que un origen remoto, ¿no? Del pasado, y también es una condición presente. A mí me gusta esa digamos, mezcla que pone presente la palestinidad, no como algo remoto del origen, sino como también una vivencia del presente. También hay un sentimiento que aquí también yo he escuchado mucho, ese sentimiento de que hay que aferrarse a Palestina para que no desaparezca. Es algo que aquí se escucha mucho. Y en realidad, al escucharlo en tu libro, al leerlo en tu libro, tuve la impresión de que en realidad era la misma cosa, es el mismo lenguaje. Quisiera que nos hable de eso, ese aferrarse para que no se desaparezca. Bueno, una de las cosas que yo entendí muy claramente en ese primer viaje a Palestina era que hay dos maneras de pensar, bueno, más maneras que dos, pero digamos dos esencialmente. Una es el reconocimiento de lo palestino como una manera de nostalgia, una manera de la nostalgia, casi como un romance con ese origen. Y hay otra manera de aferrarse a Palestina desde el lugar de lo político, es decir, tomar conciencia de la situación política, que es la condición de la desaparición de la palestinidad, ¿no? Claramente el Estado de Israel ha tenido políticas de desposesión en relación con la población palestina, tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados y en Gaza. Y entonces hay ese elemento de hacer desaparecer la memoria palestina, la conciencia palestina, las casas, los pueblos, el territorio palestino, ¿no? Hacerlo desaparecer y hacerlo fundirse, ¿no?, con el Líbano, Jordania misma, ¿no?, como si los palestinos no fueran una nación con derecho a su territorio y a su hogar, sino que pudieran reasentarse en cualquier lugar, ¿no? Como si no hubiera ahí una estrategia colonial del presente que es muy, muy fuerte. Entonces, para mí, además de la nostalgia y la memoria y el afecto y las cuestiones más románticas de un regreso, me parece que una manera de aferrarse a la palestinidad es comprometerse políticamente con la situación palestina. Y yo, de alguna manera, al escribir mi libro, asumí que ese iba a ser también mi caso. Hay otra pregunta que yo me hice al leer el libro, es que en realidad la mayor parte de los palestinos son cristianos. Y uno cuando va a Palestina, a ese territorio, se da cuenta que la mayor parte es musulmana. Entonces, ¿cómo se hace el encuentro ese? Yo sé que encontraste, en realidad no es una cuestión religiosa, sino que es una cuestión de palestinidad, pero quisiera que nos cuentes tú eso, esa palestinidad. Bueno, lo que es muy interesante es que, como ya dije al principio, porque esa migración ocurrió durante el periodo del Imperio Otomano, la ocupación del Imperio Otomano, eran sobre todo cristianos los que salieron. Y de hecho, a mí me impresionó mucho
digamos, informarme de que hay más chilenos o palestinos de Beit-Jala en Chile que en la propia Beit-Jala en el día de hoy. Y de hecho la población musulmana en Beit-Jala ha aumentado porque la población cristiana ha disminuido de manera muy importante. Y esto que decía el embajador antes de empanadas chilenas, no es que hay una plaza en Chile, hay un colegio en Chile, ¿no? O sea que la presencia chilena es muy fuerte porque sigue esa vinculación a lo largo de las décadas. Pero una cuestión que a mí me parece fundamental es entender la palestinidad como seguidora de múltiples religiones, ¿no? Palestinos hay cristianos, hay musulmanes, hay ateos, hay de todo, hay drusos. Entonces, digamos que me parece que hay que pensar esa nación palestina más allá de la creencia religiosa. Por supuesto que esto está un poco idealizado, porque por supuesto hay tensiones religiosas también entre los palestinos. Pero me parece que como la conciencia de que hay una dificultad y hay un obstáculo mayor, eso hace que los palestinos estemos muy unidos. Y una de las reflexiones que yo misma emprendí mientras escribía mi libro era pensar, digamos, deshacer el mensaje mediático sobre lo musulmán, que desde Occidente ha sido tan demonizado, ¿no? Lo que también llamamos la islamofobia, deshacer eso para darnos cuenta de que en gran medida los musulmanes tienen vidas como las de cualquier persona, pero que sencillamente se visten distinto y tienen creencias religiosas distintas, ¿no? Yo tuve también la suerte de pasar el tiempo que estuve en mi primera visita en Palestina con una pareja en la que ella es musulmana y él es latinoamericano. Y realmente vi la vida cotidiana y me pareció una vida tan como la mía, solo que con una creencia distinta. Y me pareció tan interesante porque realmente, soy periodista, ¿no? Pero no me había dado cuenta hasta qué punto los medios, siguiendo una serie de ideas occidentales, ¿no? Tienen muy identificada a la comunidad musulmana con la idea del terrorismo, ¿no? Y lamentablemente eso es un mensaje muy repetido que hay que a toda costa deshacer. Hay que desescribir esa idea de la musulmanidad. Yo creo que ustedes seguramente tienen otras preguntas, yo tengo otras, pero me parece más para tener una interacción con ustedes, quizás ustedes tengan preguntas que hacerle a Lina. No, yo sí. Si alguien tiene algún interés de interrumpir. ¿Hay un micrófono? Sí, creo que ella está por ahí. ¿No hay micrófono? ¿Podemos tomar? Sí. Buenas tardes y Hola. bienvenida. Gracias. Lina llega de un continente, América Latina, es un continente de guitarra melancólica y campesino poeta. La verdad, mi intervención no está relacionada con el libro porque no lo he leído. Por supuesto. Lo voy a comprar. Entonces, yo solamente quiero interpretarme de esta manera. Cuando he efectuado mi primera visita a Chile, usted tenía 9 años. Y la verdad, me permanecí 11 días y tuve el privilegio de visitar la Universidad de Santiago de Chile, también el Club Palestino, y hablé con la gente. Con Carlos Abu Mohor era, si me acuerdo bien, el presidente del Club Palestino. Y aquella noche éramos casi 15 personas y me dieron la palabra y dije: no hay que consumir la inmigración de los palestinos, sino invertir en la inmigración. El Club Palestino puede absorber una escuela para enseñar el árabe. Y también mantener la identidad en ausencia total del chauvinismo, porque Chile
ha acogido a los palestinos los brazos abiertos. También he sugerido establecer un puente empezando un puente social, cultural, y tratar de, por ejemplo, celebrar un festival una vez al año o todos los 2 años para hacer llegar a los palestinos de Chile y también de la Cisjordania, haciéndolo en Jordania, para establecer relaciones, contactos directos. Nosotros necesitamos a América Latina. Preferimos gastar el dinero no solamente en París y en Londres, sino también llegar a este continente tan rico en su cultura y en su generosidad. Y para terminar, también les dije, tenéis aquí a un club palestino de fútbol que es más conocido en América Latina que en el mundo árabe, ahora lo conocen un poco. Hay que hacer algo, hacerlo venir y provocar el apetito intelectual, mental, social, emocional de los palestinos para iniciar un nuevo capítulo con América Latina. Muchas gracias por haber venido y le queremos mucho. Bueno, muchísimas gracias por esas lindas palabras y sobre todo por eso que le dijo al presidente del Club Palestino. Sus ruegos fueron oídos, su petición fue escuchada, diría yo, porque de hecho el Club Palestino, el Club Social Palestino, realmente ha sido un centro de reunión, de actividades, de convocatoria, no solamente de los chilenos palestinos, sino que pensando en afuera y generando una relación con el territorio y la cultura palestina, de Palestina. Pero también quería decirle que realmente la comunidad palestina siempre fue muy activa culturalmente. En mi investigación posterior a este libro, yo descubrí que muy tempranamente hubo prensa, ¿no? Diarios, periódicos, revistas que aún se mantienen, primero en árabe, luego bilingües, ahora más bien en castellano, ¿no? Que seguían generando esta conversación entre palestinos y chilenos. O sea que esta idea de recuperación de la memoria, realmente siempre se mantuvo esa conversación. Y me parece que usted tiene razón, que el equipo de fútbol ha sido digamos, un lugar, ¿no? un brazo, ¿no? Que ha generado lazos entre la propia Palestina y Chile. Y yo de hecho he visto algunas películas, 2 películas documentales, en las que precisamente se habla de esa importante relación. Y se ha mostrado incluso cómo en Palestina misma se ven los partidos de palestinos donde se exhiben las banderas palestinas tan prohibidas en la propia Palestina, ¿no? O sea que yo creo que ha habido una larga relación entre Palestina y su diáspora chilena, pero además yo diría una reciente conciencia de la importancia de la diáspora, ¿no? En la preservación de esa palestinidad y de la reivindicación política del Estado palestino. Quería decir también que a lo largo de décadas la comunidad palestina chilena ha apoyado la educación en Palestina con becas a estudiantes, con relaciones de educación y ahora online también. Ha mandado médicos a Palestina, ¿no? a operar, sobre todo en especialidades y cuestiones físicas a las que los palestinos por su situación económica han tenido poco acceso. O sea que creo que sí sigue siendo una relación vibrante que siempre podría ser mucho más, ¿no? Pero no hay olvido. Gracias. ¿Aló? Lina, García Márquez dijo que no había nostalgia más tremenda de lo que uno no ha tenido, ¿no? Y quería preguntar por el arraigo, porque ahora mis hijos son pequeñitos y empiezan a interesarse más por el pedazo de colombiano que tienen y quieren ir y son orgullosos buscando fotos del país, pero nunca han vivido. Y entonces digo, bueno, Lina es
totalmente lo contrario, porque creo que tiene un arraigo, ella sí creció en Chile, me imagino que se siente chilena. Entonces, este desarraigo es heredado, ¿cómo se transmitió hasta llegar a vos esa sensación? Bueno, gracias por esa pregunta tan colombiana que siempre trae a Gabriel García Márquez de entrada, ¿no? Pero tengo que decir, para los que no lo sepan, que Gabriel García Márquez es un autor colombiano merecedor del Nobel de Literatura, más o menos recientemente fallecido, gran escritor latinoamericano de una zona de Colombia con mucha migración árabe, ¿no? Y de hecho, en sus novelas aparece, digamos, de manera muy significativa esa comunidad árabe, con lo cual, digamos, un autor para celebrar precisamente también en esos términos. La cuestión del desarraigo, por la que tú me preguntas, yo no viví mi palestinidad nunca como desarraigo. Igual es que yo soy una persona muy desarraigada en general, o sea, como, más que desarraigada, muy arraigada de manera múltiple. Entonces soy chilena, soy un poco neoyorquina, soy un poco palestina, o sea, yo uso ese guión con mucha facilidad. Puede ser porque yo no soy una persona nostálgica de temperamento. Entonces nunca viví lo palestino como desarraigo. Pero sí me parece muy significativo agregar que Edward Said es uno de los grandes intelectuales palestinos, y de hecho a quien cito en el epígrafe de mi libro, dice algo así como que el destino de los palestinos es siempre vivir en otro lugar. Yo creo que hay algo de eso tal vez que habita en mí, que es esta idea de que los palestinos vivimos en otros lugares, pero no sé, por lo menos en mi generación y en mi experiencia con menos dolor que las personas que salieron para el año 48 la nada. Yo diría que esa salida fue una salida, digamos, más violenta de desarraigo y además fue una salida, una expulsión de la que ellos creían en su momento que iba a ser posible el regreso, que iba a ser algo temporal. O sea, es muy diferente dejar la radio prendida en tu casa, como aparece en el libro de Cristina, y estar preocupada por la cuenta de la electricidad, ¿no? Y que cuando regreses tu cuenta de electricidad va a ser tan grande porque se te quedó la radio prendida en el momento de la huida, ¿no? Que haberse ido por voluntad propia en un viaje económico y cultural. O sea, quiero decir que la salida de mi abuelo fue menos dramática y menos traumática que la salida que experimentaron los palestinos en el año 48 y después, cuando fueron desarraigados de sus tierras y cuando se les impidió regresar. Entonces yo no he vivido esa situación como de gran desarraigo. De hecho, yo incluso te diría que siento que he tenido un gran privilegio por no haber sufrido, digamos, esa desposesión. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, Lina. Una pregunta, por favor. Entendiendo que el libro forma parte de un proceso, o el resultado de un proceso con su primera, segunda parte, tercera, a lo largo de muchos años, tantos como 10, esta tercera parte y sus añadidos posteriores a la primera y segunda, puede decirse que cierran como un círculo y gracias a él definitivamente has conseguido volverte palestina o sigues en el proceso. Me encanta la pregunta, muchas gracias. En efecto, es un libro que yo he escrito parceladamente, ¿no? Hay una primera parte que es volverse palestina, que es ese viaje, ¿no? Y ese viaje a Palestina y también ese viaje a Chile, a reconfigurar qué es lo que queda de la historia familiar. Hay una segunda parte que es una parte más ensayística que piensa el lenguaje del conflicto, y hay una tercera parte bastante posterior en la que yo regresé a Palestina y tuve un viaje con otros extranjeros, con, digamos, nuevas aventuras, por así decir, ¿no? Pero en ese libro empecé a pensar digamos, en ese final, en esa tercera parte, lo que yo empecé a pensar de manera muy insistente
fue precisamente en la cuestión de las lenguas, en qué lenguas vamos a hablar, como dice el texto, la cita de lo que les leí, en qué lengua nos vamos a entender. Pues un gran problema de ese encuentro con los palestinos es que se habla en inglés, porque yo no hablo árabe, y los palestinos en general no hablan español. Pero también hay un problema ahí, y es que el inglés, esa lengua de la diplomacia, también es lengua de la guerra, también es lengua de la ocupación. Parte de esa relación entre los sionistas y los palestinos, ¿no?, es en inglés, es brutal. Entonces quise repensar, digamos, la inclusión del inglés en mi libro, y lo que empecé a incluir en esa tercera parte es de hecho el árabe. El libro termina escrito en árabe. Y para mí eso significa de alguna manera un cierre, que es la pérdida de la lengua y volver en mi libro a terminar con la lengua árabe. Ahora, si eso me vuelve o no palestina, pues yo tengo una idea también de la identidad más fluida. Entonces nunca pienso que un proceso identitario se cierra, porque nosotros estamos vivos, y mientras estamos vivos estamos interactuando, repensando, reconociéndonos, resituándonos. Entonces en ese sentido mi volverme palestina es y tendrá que seguir siendo un proceso, así como todas mis otras maneras de la identidad. Pero gracias por la pregunta. Gracias, Lina, por estar con nosotros. He alcanzado a ver gran parte de tu libro, y la verdad es que me ha encantado. Tiene una cosa fantástica que transmite tus emociones de una manera muy fluida y que al lector le llegan de manera bastante profunda. Yo quisiera hacer una pregunta un poco más personal, en el sentido, ¿cómo empezaste a escribir? Y sé que tuvo alguna importancia en eso, una tía tuya. Y es una que es una famosa actriz nuestra, y la verdad que cuando ella actuaba me hizo reír muchísimo cuando yo era más joven, y que a través de la pantalla o en el teatro sentí siempre una gran admiración por ella. Y te lo digo aquí ahora en público, tu tía Nelly Melguane. Sí. Tengo entendido que hubo una influencia de ella importante en este sentido de convertirte en escritora. Bueno, gracias por esa pregunta. Es una pregunta que siempre viene de una generación anterior a mí, porque de efecto, dentro de esa gran comunidad palestina que es chilena también, hay muchos artistas, ¿no? Hay muchos políticos y también muchos artistas. Yo, en particular, soy de una familia de médicos, ¿no? De profesionales, digamos, de otras áreas, no de las áreas del arte. Entonces, tener a esa tía, Nelly, que por supuesto a mí cuando yo era pequeña me decían Nelly porque la gente se confundía entre Lina y Nelly, ¿no? Entonces me llamaban Nelly y yo lo aceptaba con todo cariño, ¿no? Pero una tía muy viajera, vivió un tiempo en Venezuela, de hecho, una tía muy abierta de mente. Entonces, ella en mis primeros años de escritura estaba siempre un poco diciendo, está bien que escriba. Mis padres estaban horrorizados con mi interés en la literatura, que parecía poco rentable económicamente. Y entonces esta tía fue una tía influyente, de hecho una tía que tuvo la generosidad de actuar en algunos videos basados en mis propios cuentos sin pago, ¿no? Porque bueno, las cosas culturales a veces no tienen tanta remuneración. Pero mi tía era una persona muy dada y un ejemplo para mí. Y de hecho yo ahora he empezado a escribir teatro y he pensado en la tristeza de que ya mi tía no esté viva para poder compartir con ella precisamente ese nuevo interés, esa nueva escritura. Así que gracias por esa pregunta tan linda. Estaría ella emocionada de estar aquí. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Lina, por esta charla tan importante y tan interesante. Tenía una pequeña aclaración sobre el título del libro, Volverse a Palestina. Usted ha explicado el significado de volver y volverse, pero ha saltado de la palabra Palestina, que también podría tener dos sentidos o dos significados: Palestina como país y Palestina como adjetivo femenino de nacionalidad. Y para la gente de habla hispana está claro. Pero
para los que hablan poco español o para incluso los traductores, podría plantear un problema como que viene en la traducción del título, viene como volverse Palestina como país. Y eso no puede ser porque Palestina como país es mucho más grande y mucho más importante que pueda hacerlo una persona. Y aquí la traducción debería de ser An yusbiha an tusbihina filastiniyatan. Se refiere a una mujer palestina y no al país Palestina. Y viene eso en la traducción del título, viene como volverse Palestina como país. Solo eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, esta es una pregunta sobre traducción que por supuesto es muy importante. Me tomé la osadía de jugar también. A mí me gusta muchísimo, esto es algo que tal vez he hecho en todos mis libros, que todos mis títulos tienen más de un sentido. Entonces jugué con el verbo volver y volverse, como usted muy bien dice, con el nombre de la patria, y quería a toda costa marcar la palabra Palestina, la palabra Palestina como nación en mi título, porque es una palabra que ha sido, digamos, que ha sufrido intentos de borradura y de desaparición. Quería mucho poner la palabra Palestina en el título, y de hecho, en la versión que contiene las 3 partes, se llama Palestina en pedazos, ¿sí? Porque quería a toda costa mantener el nombre de ese lugar, ¿no?, que se ha querido borrar. Entonces me tomé la libertad de no usar solo el gentilicio, sino que usar la letra mayúscula, la P mayúscula, para marcar la nación, ¿no? Y porque también, dentro de los múltiples juegos del título, es que Palestina pueda volverse Palestina. O sea, que está lo personal, pero también está lo nacional. Y eso para mí políticamente en este título era importante. En este. Sí, pero aquí, por ejemplo, ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede entender esto, volverse a Palestina, si se refiere a una mujer que se vuelve, ha dejado el país o la nación y quiere volverse a Palestina? Sí. O se refiere aquí como Palestina, como nación, volverse a Palestina. Ajá. Bueno, ahí está el juego literario. Lo entiendo, yo lo entiendo y esto perfectamente. es un problema para los traductores que Sí, no saben pero qué hacer con mi título en inglés, por ejemplo. Le encuentro toda la razón, es una complicación horrorosa. Yo soy el profesor de traducción. Ah. Por eso tengo ese problema, no puedo traducir, por ejemplo, 2 títulos. Lo entiendo perfectamente y lamentablemente yo no me puedo hacer cargo del traductor. Yo solo me puedo hacer cargo de mi título. Pero justamente me interesa ese juego. Y sí sé que esto es un dolor de cabeza para los traductores y le pido disculpas como traductor, pero ¿qué le vamos a hacer? No pienso en mis libros en otras lenguas cuando los escribo, los pienso en la lengua en la que escribo. Bueno, aquí planteo una cosa para todos los traductores y estudiantes de traducción. Mejor poner, por ejemplo, volverse a Palestina como una mujer, quería volverse a Palestina, porque había dejado su nación y ahora vuelve a Palestina, y poner una nota que podría tener otro sentido, para aclararlo más, una nota a pie de página, diciendo que podría referirse al nombre de la nación palestina que se vuelva a Palestina. Como dicen en inglés, fair enough. Muchas gracias.